suponía en esa época que ser escritor consistía, además de contar historias, de formular preguntas. Y no sospechaba que los autores pudieran responder alguna de esas preguntas, que finalmente me parece que la última palabra siempre la tiene el lector. Ahora que soy un viejo escritor de 50 años, creo que algún derecho para contestar esas preguntas que me planteé en El anatomista tal vez tenga. Los tres socios, Gutenberg, Fuchs y Schoeffer, son descubiertos y son encarcelados. Es muy interesante porque todos los datos que existen sobre Gutenberg, sobre la vida de Gutenberg, son archivos de juicios. O sea, la única constancia que Gutenberg realmente existió es la cantidad de juicios a los que ha sido sometido. Es decir, fácilmente uno puede ver que fue un estafador. Entonces, en un principio, obviamente, se oponen digamos, a que esta máquina pudiese entrar en vigor y tener vigencia, porque significaba lo que finalmente significó, que fue la masificación de la lectura. Y además significó una cantidad enorme de cambios la imprenta de Gutenberg. Entre otras cosas, permitió que existiéramos nosotros, los escritores, que la literatura dejara de ser algo sagrado y pasara a ser algo vulgar, profano. Digo, eso es lo que somos nosotros los escritores. Digamos, estamos en el extremo opuesto de lo sagrado, ¿no? Es decir, los libros eran sagrados hasta la aparición de Gutenberg. De Gutenberg en adelante aparecimos nosotros. Pero entonces es interesante, porque yo le decía al principio que en esta novela intento contestar algunas de las preguntas que me formulo en El anatomista. Y tal vez la pregunta que recorre toda mi obra es: ¿en qué momento la sexualidad dejó de ser algo sagrado, en el sentido más profundo, para pasar a ser algo pecaminoso y prohibido? Yo suponía que esta pregunta no tenía respuesta, digamos que uno podía entretenerse toda una vida escribiendo novelas sobre esta pregunta, pero que realmente no tenía una respuesta. Ahora bien, yo creo que en este libro, por lo menos, pude establecer una hipótesis acerca de esto. Yo me pregunto hasta qué punto todos nosotros no seremos monjes copistas que estamos toda la vida repitiendo caracteres cuyo sentido desconocemos, letras que no sabemos qué están diciendo, frases que han escrito otros y que nosotros no sabemos cómo leer. Me parece que efectivamente la gran tragedia humana es que muchas veces estamos escribiendo y reescribiendo historias creadas por otros. Y sobre todo que ignoramos el sentido de eso que estamos escribiendo. A mí me resultó muy impactante la figura del monje copista y descubrir que no sabían leer, que eran ágrafos. Bueno, en principio, ¿por qué el pasado? Porque creo que el pasado efectivamente es la memoria del presente, y no se puede entender el presente si no se entiende cabalmente el pasado. De esto hablábamos hace un rato, es decir, me parece que si uno no entiende cómo fue esta relación de los hebreos con los babilonios, es curioso, pero no entiende, digamos, lo que sucede en la actualidad. De modo que lo que uno busca en la historia son las preguntas sobre el presente. Hasta tal punto es así, que es curioso, porque a medida que yo iba avanzando en la escritura de este libro, iba descubriendo que las polémicas que suscitó la invención de la imprenta son exactamente las mismas polémicas que suscita la aparición del libro digital. Lo mismo. Quiero decir, no estamos inaugurando ninguna discusión frente a la aparición del libro digital. Todo esto ya se discutió en 1445. Las mismas preguntas, los mismos planteos, las mismas polémicas se suscitaron en aquel entonces. Me parece que siempre que aparece algo que masifique aún más el conocimiento, siempre provoca resistencia. Pero provoca resistencia no solamente por parte, digamos, de aquellos que quieren evitarla, sino paradójicamente por aquellos que son los principales interesados en que el conocimiento se propague. Cuando yo escucho escritores que se aterran ante el advenimiento del libro electrónico, francamente no lo entiendo. Hubiera sido como oponerse al libro impreso en la época de Gutenberg. Entonces, muchos dicen, bueno, pero esto facilita la piratería, ¿y qué va a pasar con los derechos de autor? La verdad es que no sé qué va a pasar con eso, pero es muy secundario en relación a lo que significa la literatura. A ver, en relación con la piratería, el primer libro impreso fue un libro pirata. Digamos, el primer pirata de la historia fue Gutenberg.
Y sobre esa industria que monta Gutenberg junto con sus dos secuaces, luego se monta la industria editorial que llega hasta nuestros días. O sea, toda la industria editorial gigantesca que nosotros conocemos al día de hoy se fundamenta, digamos, en la obra de un estafador, de un pirata. El primer pirata de libros fue Gutenberg. Entonces, con el libro electrónico pasó lo mismo. Los primeros libros electrónicos son archivos piratas de novelas que se hicieron con el afán de propagar determinados textos. Y sobre ese formato y sobre esos archivos se funda la naciente industria del libro electrónico. Pero es notable, ¿no? Como siempre pareciera ser que los mejores inventos de la humanidad surgen de estafas, surgen de lavados de dinero. Es realmente... Y es que aquí